Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar nuestra cordial bienvenida. Marhaba, como decimos en árabe. Muy buenas tardes. Nuestra muy cordial bienvenida a todos los presentes que nos acompañarán en la tarde de hoy, jueves 19 de mayo, en esta nueva actividad correspondiente al ciclo de encuentros empresariales organizados por la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa. Le voy a dar la palabra a Gabriel, quien va a presentar a los disertantes. Les recomiendo que se acomoden en su sillón, en su escritorio, con un buen café. Y Gabriel ahora nos va a dar el marco de la actividad, del temario, y va a presentar a nuestros queridos y distinguidos disertantes que nos acompañarán hoy. Adelante, Gabriel. Hola. Hola, gracias Javier, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y hacerse este rato que esperamos disfrutar juntos. Como decimos, la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa, fundada hace ya 45 años y que ha venido trabajando intensamente en todo este tiempo, quiere revitalizar ahora su presencia en el mercado exportador de la Argentina y de otros países, para fortalecer estos vínculos que tienen que ver con el desarrollo económico, comercial, cultural y social entre la Argentina, el Líbano y otros países de Medio Oriente. Por eso llamamos a esto un puente al Medio Oriente. El Líbano, ese pequeño país que está siempre en una zona muy caliente, tiene una antigüedad fenicia en el desarrollo del comercio y de los vínculos y de la cultura entre países. Y tiene una presencia muy activa en muchos países, no solo en Medio Oriente, sino donde hay colectividades libanesas muy activas en diversos países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela, Argentina, por supuesto. Aquí somos la tercera colectividad después de la española y la italiana. También en Australia, Nueva Zelanda, en Europa y en algunos países de África. Nuestro objetivo es poner a disposición de profesionales, de los miembros de la Cámara, del mundo exportador de Argentina, la posibilidad de acceder a estas visiones sobre, en este caso, geopolítica internacional y economía y comercio en el mundo, a través de dos disertantes de lujo que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros. El objetivo que tenemos es fortalecer estas relaciones. La Argentina definitivamente debe insertarse en el mundo, adecuadamente, de manera inteligente, y poder comerciar y tener desarrollos que nos permitan generar inversiones, trabajo fecundo y prosperidad. En la actualidad la Argentina y el Líbano también están pasando por situaciones realmente cruciales. Y una de las mejores alternativas para obtener fondos genuinos es la exportación de todo lo que nosotros podemos ofrecer. De manera que la perspectiva de que hoy recibamos, tanto del doctor Causino como del doctor Elizondo, creo que contribuirán para abrirnos un horizonte que en el futuro muy próximo podamos emplear en favor de estos objetivos. Gracias nuevamente a todos ustedes. Presento ahora, en primer término, al doctor Mariano Causino. Es uno de los principales expertos que tiene la Argentina en geopolítica internacional y además con un particular sabor porque hace una relación directa también con la política argentina, con la situación de la Argentina frente al mundo. Mariano es profesor universitario, es abogado, ha sido embajador argentino en Israel durante varios años, en el periodo anterior, y tiene un conocimiento muy claro de esa zona caliente que es el Medio Oriente y su relación con la Argentina. Marcelo Elizondo, por su parte, es otra de las figuras de la Argentina en comercio internacional, en economía internacional. Tenemos la fortuna de leerlo y escucharlo en la televisión y en los principales medios del país. Marcelo es presidente en la Argentina del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce, la entidad mundial que reúne a las principales cámaras de comercio del mundo. A su vez, integra la Cámara Argentina de Comercio y tenemos el honor de que presida el Consejo Consultivo de nuestra Cámara Argentino-Libanesa. Él hará también una mirada acerca de cómo está el comercio internacional hoy y las perspectivas y demandas que tenemos en la Argentina para poder operar
con el mundo en general y con Medio Oriente en particular. El orden de la presentación serán unos 15 minutos aproximadamente del doctor Causino, luego le damos otros 15, 20 minutos al doctor Elizondo y habrá unos 15 minutos, 20 para poder intercambiar ideas a través del chat al cual ustedes pueden acceder sobre el fondo de la pantalla y escribir su consulta que vamos a consolidar y hacerla públicamente. A su vez, esta disertación se graba de manera que les haremos llegar luego el link para quienes quieran tomar parte de ella. Estamos presentados, les agradecemos que estén con nosotros. Hay mucha gente aquí, todas muy valiosas del mundo diplomático, del mundo empresario, nos siguen también desde el exterior, de manera que les damos la bienvenida a todos y nos ponemos ya a escuchar a quienes más saben de esto. Gracias, doctor Causino, lo escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la Cámara y al doctor Marcelo Elizondo por haber pensado que yo podía hacer un aporte esta tarde para esta reunión. El título de la charla dice Geopolítica y Economía Internacional, ¿no? El nuevo escenario global y su impacto en la Argentina. Bueno, hay como un ruido, me parece, no sé si lo genero yo o... A ver. Si alguien tiene el micrófono encendido, rogamos apagarlo porque tal vez se escucha algún sonido ambiente. Adelante, Mariano. Bueno, decíamos que la charla se trata sobre la cuestión, la situación geopolítica, la economía y su impacto en la región y en Argentina. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que estamos viviendo en este momento es el periodo de la posguerra fría. De manera tal que siempre que se habla de orden global, es fácil analizar... Aquí. Eventualmente es posible académicamente estudiar el orden global anterior, los distintos órdenes globales anteriores, pero el orden vigente es difícil de establecer porque es una situación en permanente cambio. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que las situaciones de los periodos anteriores, y especialmente el inmediatamente anterior a un momento histórico, proyecta situaciones de manera muy permanente, porque el sistema de orden global que rigió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, 1990, el de la Guerra Fría, que culminó hace 30 años, pero sin embargo todavía tiene efectos muy importantes, porque por ejemplo gran parte de los líderes políticos que gobiernan hoy en el mundo vivieron ese periodo y fueron formateados, fueron educados bajo esos conceptos. Muchos de ellos, por ejemplo, los gobernantes de las 3 principales potencias del mundo, ni más ni menos, que son en este orden los Estados Unidos, China y la Federación Rusa. Pero ese orden global que termina en 1989, tiene las características de que las 3 potencias principales, que son las que de alguna manera ordenan el sistema internacional actual, hicieron una interpretación diferente sobre ese final de la Guerra Fría. En Occidente hay una visión, en Rusia hay otra, y en China hay una visión que en algunos aspectos es relativamente parecida a la que hay en Rusia, pero sobre todo los chinos han hecho una interpretación interesante, inteligente, a mi entender, sobre qué es lo que pasó en la Unión Soviética. Ahora, lo cierto es que el orden global en el que estamos viviendo actualmente tuvo un primer momento que fue un momento, se le llama el momento unipolar, que es el periodo exactamente que surge después de la caída del muro de Berlín, primero la disolución del imperio soviético en Europa Central y Oriental, y la disolución finalmente de la Unión Soviética a fines de 1991. En ese momento, los Estados Unidos emergieron como potencia unipolar, con las características de que en realidad había una situación paradójica, porque Estados Unidos nunca había adquirido en la cantidad de poder relativo que tuvo en ese momento,
y probablemente es la situación de poder más grande que haya tenido una potencia en los últimos varios siglos, por lo menos, en términos relativos. Pero en materia económica, ya Estados Unidos no tenía el poder que había tenido en 1945. En 1945 Estados Unidos representaba algo así como un tercio, o quizá un poco más, del PBI mundial. En 1991 ya no era un tercio del PBI mundial, era más o menos el 25%, y hoy es el 15%, o el 18%, depende de la medición. Pero claramente lo que sí se puede advertir ahí es que los Estados Unidos están viviendo o el acercamiento a una situación histórica de lo que se puede denominar como agobio imperial, que es la idea de que cuando una potencia crece económicamente a una escala que la lleva a terminar generando una situación primero de aislamiento, pero después de desarrollo de un aparato de defensa y de seguridad que puede terminar generando un colapso en su economía, porque se sobreexpande para atender esa situación. Esto le pasó a grandes imperios, le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio Español, al Imperio Británico, le pasó a la Unión Soviética, ni más ni menos, es la última experiencia en la que eso ocurrió, pero le podría llegar a ocurrir a los Estados Unidos. Ahora, no obstante, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, sigue siendo, si el poder de las potencias se puede medir en base a tres dimensiones: la dimensión económica, la dimensión militar y la dimensión cultural, o el llamado soft power, la capacidad de atracción que una sociedad tiene o que un sistema tiene para atraer flujos de inversión y para atraer incluso que las personas físicamente quieran vivir en esos países, ¿no? Todavía en ese sentido la cultura occidental tiene una capacidad de atracción mayor a la que tienen las culturas no occidentales. Ahora, en materia económica, ha surgido en los últimos 40 años un ascenso de China de una manera extraordinaria, y China, que entre las guerras del opio, más o menos en 1820 y 1980, en ese periodo de más o menos un siglo y medio, que es el periodo que los chinos viven como el siglo de humillación, ese país se había reducido a una situación que lo llevó a ser menos del 5% del PBI mundial. Esa situación China la ha corregido a partir de las reformas introducidas por Deng Xiaoping a partir de la muerte de Mao en 1976, cuando él ya logra tomar el poder 2 años más tarde. Y lo que ha ocurrido es que en realidad China ha vuelto al lugar que, lo raro en la historia de la humanidad es que China se haya disminuido tanto. Aunque parezca mentira, el dato de que China hoy vuelva a ser el 20% de la economía global, en realidad es razonable si uno tiene en cuenta la población china. Ahora, ese momento unipolar norteamericano entonces tiene una irrupción, tiene una situación que desacomoda la situación con la irrupción de China, con el descenso de poder relativo de Rusia, de la Federación Rusa, que es un país que vive un cambio de estatus internacional, que es lo que no logra, genera una suerte de desacomodamiento en el liderazgo ruso, y que es lo que estamos viviendo ahora en la guerra. Después, si quieren, podemos hablar más en detalle de eso, pero que tiene que ver con la idea de que Estados Unidos y Occidente en general hicieron una interpretación sobre el fin de la Guerra Fría diferente del que se hizo en Rusia, y de alguna manera diferente al que se hizo en China, que vio ese fenómeno como un fenómeno occidental, pero que tomó una lección sobre ese periodo. Ese momento unipolar tuvo un golpe muy duro en el 2001, que fue en el 11 de septiembre, que fue un gran golpe a la globalización. Hasta ese momento la tendencia mundial era que el mundo marchaba hacia una globalización muy acelerada en términos económicos, comerciales, en flujo de personas, en flujo de mercaderías, en capacidad de atracción de inversiones, y tuvo un golpe en el 2001. Tuvo otro golpe que fue la crisis del 2008-2009, originada en Estados Unidos, la crisis global, la crisis financiera que estalla en septiembre del 2008. Tuvo otra ruptura importante en materia geopolítica en el año 2003, cuando Estados Unidos y unos pocos aliados, entre ellos el Reino Unido, hacen la segunda guerra de Irak, la invasión a Irak, que no tuvo el acompañamiento de grandes potencias como Rusia, como China, como Francia, como Alemania. No tuvo aprobación en el Consejo de Seguridad, a diferencia de la primera guerra de Irak,
que sí la tuvo. Esas dos guerras de Irak marcan de alguna manera las dos posiciones típicas de la política exterior norteamericana y la forma de ver esta situación. Tiene otro momento de disrupción, que es la crisis de Crimea en el 2014, y una última disrupción muy grande en esta última episodio, que es que surge a partir de la invasión rusa en febrero, el 24 de febrero pasado. En ese orden global que entonces está en construcción, lo que se puede decir es que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, con un liderazgo en términos relativos cada vez menor, pero solamente en términos relativos, no porque Estados Unidos haya decrecido, sino porque el resto de las potencias han crecido. Y esa situación puede generar, los estudiosos sostienen que el mundo del siglo XXI podría parecerse más al del siglo XIX que el del siglo XX, en el sentido de que haya un sistema en el cual haya varios actores, varios polos de poder, tanto en materia política como en materia económica, que puedan de alguna manera balancearse unos a otros. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ese sistema eventualmente sería positivo si se tramitara razonablemente, porque en los periodos donde hubo relativa paz en la historia de la humanidad, el más importante fue el del siglo XIX, perdón, entre el fin de las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, donde hay casi 100 años de una relativa paz, donde no es que no hay conflictos, pero son conflictos que no adquieren una escala global, y en ese periodo hubo una gran expansión del comercio, una gran expansión de la economía, un flujo de inmigración que, por ejemplo, en nuestro país se vio beneficiado por esa situación, y ese periodo tenía la característica de que había una potencia que era una suerte de primus inter pares, que era el Imperio Británico, pero había una serie de potencias que habían ido creciendo, por ejemplo, el resurgimiento del Imperio Ruso, del Japón. Una vez que Alemania se unifica, pasa a ser una potencia muy importante, que después va a desequilibrar el sistema, por supuesto, y la aparición de Estados Unidos como una gran potencia ya mundial, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Este siglo XXI podría tener esas características si se terminara de configurar la situación de que hay un polo de poder muy importante en Estados Unidos, otro en la Unión Europea, otro en Rusia, otro en Japón, otro en China, otro en la India y en otras potencias, de manera tal que podría generarse esa situación. Segundo punto de análisis es la región. Primero hablamos del tema global, digamos. Segundo, la región, nuestra región, Sudamérica. Digo Sudamérica porque a veces se habla de Latinoamérica, pero creo que México tiene una situación especial, que es un país latinoamericano, pero que no es claramente un país sudamericano, es un país que pertenece a la esfera de América del Norte y donde sus prioridades estratégicas están puestas en la relación con los Estados Unidos. Sudamérica. Bueno, Sudamérica la característica que tiene es que es una región que tiene un grado de división muy importante, lamentablemente. Tiene una situación, ahora está por celebrarse una cumbre de las Américas en Los Ángeles, con una situación muy distinta a la que hubo hace 30 años, casi 30 años en la cumbre de Miami de 1994, cuando había una idea de que el comercio se iba a expandir casi ilimitadamente, los países marchaban todos hacia procesos democráticos, quedaba solamente una dictadura en las Américas, que era la cubana, que parecía que iba a caer, y sin embargo hemos visto en estos últimos 20 años un resurgimiento de gobiernos no democráticos, una recesión democrática o un deterioro o una vuelta atrás en muchos países, situaciones verdaderamente dramáticas como la venezolana, donde hay una crisis humanitaria, y otros países que sin haber caído en situaciones tan extremas, sin embargo, han visto su democracia o perderse o verse muy, muy deteriorada. En cuanto a la Argentina, tiene una situación de política internacional muy compleja en el sentido de que tiene muy limitado su vínculo con su principal socio en el mundo, que es Brasil. Hace 2 años y medio que no hay una reunión de presidentes entre la Argentina y Brasil. Para volver a una situación así hay que retrotraerse a tiempos del gobierno militar, más de 40 años atrás, y esa situación verdaderamente es muy, muy grave. Un riesgo, por ejemplo, para nuestra región es que en una lucha de potencias creciente entre China y Estados Unidos, respondiendo al orden global que hablábamos antes,
unos países opten por un camino y otros por otro. Eso sería realmente muy, muy grave, pero no se puede descartar también, eventualmente, que un país grande como Brasil o uno mediano como Argentina o otro mediano como Colombia, por ejemplo, puedan elegir unos ir con los Estados Unidos y otros con China o viceversa, pero esa situación sería compleja. Que obviamente la necesidad de lograr volver a un esquema de cooperación en la región, yo creo que tendrían que los países hacer un esfuerzo por desideologizar la política exterior. La política exterior debería conducirse en base a criterios permanentes o pretendidamente permanentes, o encontrar algunos puntos de consistencia, y de esa manera se debería impulsar un sistema que está demorado, ¿no? Que tiene 30 años de deuda, de integrar el Mercosur y otras formas de integración regional, verdaderamente en materia migratoria, en materia sanitaria, como se ha visto que es una necesidad muy importante. Por supuesto, en materia de lucha contra el terrorismo, en materia de lucha contra los ciberdelitos, y ni hablar en materia macroeconómica, donde tenemos una deuda enorme de integración en ese sentido. El último punto es el tema que supongo que se va a referir más Marcelo, que conoce infinitamente más que yo, que es la situación de la economía internacional y las relaciones económicas internacionales. Bueno, lo último que yo diría en materia en este orden global que está en construcción, y que para poner el punto de partida original en los fines de los años 80, cuando se disuelve el sistema bipolar, la verdad es que había una gran expectativa, se llegó a hablar del fin de la historia, había una corriente de optimismo extremista, se probó equivocada, pero no obstante, algunas de esas ilusiones parcialmente se cumplieron. En materia económica el mundo ha avanzado muchísimo en los últimos 30 o 40 años, sobre todo en Asia. La cantidad de sociedades que han logrado sacar enormes fracciones de su población de la pobreza es extraordinaria. Es decir, a veces uno, viviendo lamentablemente en nuestro país y en otros países que tienen tantas dificultades, uno no termina de visualizarlo. Pero en realidad el mundo ha tenido un éxito fenomenal en materia económica en los últimos 30, 40 años. Pensemos lo que era China en la época de Mao, de Zhou Enlai, era una sociedad todavía casi feudal. Y en solamente 40 años ese país logró el nivel de haber logrado. Por supuesto que hay muchos problemas en China, hay una enorme desigualdad y todavía hay grandes fracciones de la población que viven muy atrasados, pero cientos de millones de personas generaron una nueva clase media, que era algo inimaginable. Y en los países, en las ex repúblicas soviéticas, en muchas de ellas también, en la misma Rusia se vive hoy mejor que como se vivió nunca en la historia, que en el periodo comunista, o antes en el periodo zarista, que regía un feudalismo espantoso. Aún en Medio Oriente, con todas las dificultades que tiene, hay muchos países que han avanzado de gran manera en el nivel de vida de la población. Por supuesto, los países a veces que han logrado tener un nivel de ordenamiento político, por supuesto, con regímenes que de pronto uno puede no gustarle, ¿no? Que no quisiéramos tenerlos, pero que son respetables para su grado de desarrollo histórico, yo no me meto en eso, pero que han logrado avanzar mucho. Y en Latinoamérica, en Sudamérica, muchísimos países también han avanzado muchísimo. Lamentablemente no es el caso de Argentina, que si se toma en el largo plazo, los últimos 40 años hemos decrecido, desgraciadamente. Tuvimos periodos para arriba, pero muchos para abajo, y la curva final es muy mala. Pero otros países han avanzado de gran medida, y esperemos que estas disrupciones últimas no arruinen esos esfuerzos, como me refiero a Chile o a Perú o a Colombia mismo, que ahora enfrenta una elección en 15 días eventualmente muy problemática. Bueno, de manera tal que yo diría que ese es el orden global que está en construcción, que ha tenido varias disrupciones, y en el que los Estados Unidos siguen siendo la principal potencia del mundo, pero lo que sí es un tema complejo para analizar es que si el mundo avanza, no ya un sistema bipolar como el de la Guerra Fría, aunque en algún aspecto en materia económica puede generarse una especie de G2
entre China y Estados Unidos. Pero si no, sacando ese punto y el mundo marcha hacia un sistema multipolar, lo que sí es, y de balance de poder, lo que sí es cierto es que ninguno de los países actuales, relevantes actuales, nunca, jamás vivió en un sistema de balance de poder. Nunca. Ninguno de los protagonistas del mundo actual vivieron un sistema de balance de poder. El sistema de balance de poder funcionó en Europa, cuando lo que hoy se habla como orden global era el orden europeo. Y ahí convivieron, bien o mal, o relativamente bien, el Imperio Británico, después lo que fue la Alemania unificada, Francia, que todavía era una potencia importante, y Rusia. Pero en el orden global actual, donde están los Estados Unidos, donde está China, donde está Rusia y donde está Japón y donde está la Unión Europea, si se toma en su conjunto, salvo en algún aspecto de Rusia, ninguno de los otros países vivió, y su clase dirigente, su liderazgo, no vivieron esa experiencia y la están tramitando con las dificultades del caso. Fíjense que Estados Unidos, una vez más, está con esta dificultad. Ya hace 3 presidencias que Estados Unidos tiene el problema de tener que enfrentar de forma simultánea a las otras 2 grandes potencias. Muchos consideran que es un error haber hecho esa política, pero lo cierto es que está en esa política, de enfrentar simultáneamente a China y a Rusia, que es una política contraria a la que hubiera aconsejado una política realista como la que se hizo en la época de Nixon, por ejemplo. Pero Nixon era un admirador del sistema de balance de poder y tal vez los dirigentes actuales no lo sean. Pero si el sistema lleva al sistema de balance de poder, las dirigencias de esos países van a tener que actualizar sus pensamientos y sus formas de proceder para adaptarlo a eso. Porque en el mundo básicamente hay 2 maneras de organizar el poder. Una es el balance de poder. La otra es la búsqueda de hegemonía, que es la búsqueda de lograr que un poder domine de alguna manera a los otros, o que genere relaciones, no de vasallaje, pero sí de poder relativo. Y eso es difícilmente que se pueda establecer en un mundo tan interconectado y donde ninguna potencia hoy tiene el grado de superioridad que tendría que tener, lo cual yo creo que es positivo, porque cada vez que hubo una situación así, en el mundo hubo convulsiones muy grandes, ¿no? Cuando un poder amenaza de manera decisiva al resto. La llamada trampa de Tucídides. Yo pararía acá porque si no esto se hace muy eterno y sería interesante escucharlo a Marcelo, y si hay alguna pregunta y yo estoy en condiciones, va a ser un gusto poder intentar responder. Les agradezco mucho y dejo aquí la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Nos has dado una excelente pintura, como dices, del orden mundial en construcción, ¿no? De este nuevo orden también complejo e incierto, y cuál es la posible evolución. Ya hay algunas preguntas muy puntuales, así que luego de escuchar a Marcelo vamos a abrir el diálogo y los invito a quienes quieran agregar sus comentarios a través del chat, los vamos a retomar luego de la presentación de Marcelo Elizondo, a quien ya dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriel. También Javier, gracias Mariano por tu intervención muy inspiradora además, confieso que también desafiante, y a todos los presentes, gracias por estar. A mí me toca completar la visión de Mariano desde una perspectiva un poco más económica, pero como cada una de las manifestaciones humanas, la economía no está desvinculada de los demás aspectos de la construcción de la civilización. Mucho más en este momento en el cual muchas categorías están rompiéndose, y entre ellas están rompiéndose muchas de las categorías vinculadas a las disciplinas de estudio tradicionales. Yo tenía un profesor, Roger Kaufman, que murió hace algunos meses, experto en estrategia, que decía que solo para la comodidad de los intérpretes la realidad está dividida en disciplinas. Que la realidad es una sola y tiene costados desde los cuales la analizamos, pero si uno pierde la perspectiva sistémica, es posible que acuda a una interpretación sesgada. De modo que trataré de hacerlo desde la visión económica, pero considerando el contexto general. El mundo está viviendo, como dice Mariano, un orden en construcción. Es un pleno momento de transición. A mí me gusta decir que es un momento
de complejidad sistémica. Sistémica porque hay una enorme cantidad de factores que operan entre sí, y complejo porque en realidad muchos de esos factores operan de manera funcional, pero otros de manera disfuncional, paradójicamente contribuyendo a la generación de un nuevo orden, pero desde una perspectiva de contradicciones que alientan casi desde una perspectiva hegeliana una nueva realidad. Decía Heráclito que el conflicto, la palabra griega es polemus, es la madre de todas las cosas. Y probablemente aquí estemos en un pleno polemus, conflicto que está generando algo nuevo. Y en el medio transitamos. ¿Por qué digo esto de sistema complejo dentro del cual hay distintos factores que operan? Algunos funcionales contribuyen juntos a la obtención de realidades nuevas y otros que son disfuncionales pero generan una síntesis. Porque el mundo vive una tensión entre China y Estados Unidos que se manifestó a través de la guerra comercial y con dos perspectivas estratégicas claras. Sin embargo, China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales del planeta. El mundo vive un realineamiento en el orden de los factores económicos que todavía no ha llegado a una conclusión. Yo creo que hay 5 grandes tendencias que me gustaría compartir con ustedes que están ocurriendo en el planeta desde la perspectiva económica, que incluyen entre una de esas 5 el tema que nos convoca acá. La primera de las grandes tendencias que vive el planeta hoy es de una profunda revolución tecnológica, asentada en los procesos de producción, trabajo y comercialización. La instauración definitiva de lo que se llama la economía del conocimiento. Es una economía que podríamos sintetizar como motorizada por el capital intelectual. A diferencia de lo que fue el capitalismo del siglo XX, del siglo XIX, en realidad el capitalismo que surgió con la revolución industrial, que básicamente fue una revolución de las máquinas, el capitalismo inspirado en el modelo fordiano, que básicamente fue una organización física de la producción. El capitalismo del siglo XXI es un capitalismo del capital intelectual. Eso no quiere decir que no hay más físico, sí lo hay, pero el valor se genera en lo que no es físico, en la ingeniería, la innovación, la propiedad intelectual, los royalties, las licencias, el know-how, la organización de factores a partir del aporte del conocimiento como gran elemento disruptivo. Hay un experto que dice que hasta hoy el capitalismo básicamente se basaba en la construcción de objetos a los cuales el conocimiento le generaba alguna cualidad adjetiva. En cambio hoy el objeto es el adjetivo y la cualidad que aporta el conocimiento, en muchos casos a través de las nuevas tecnologías, es lo que genera el valor definitivo. De modo que estamos como primera gran tendencia en una enorme transformación tecnológica que está modificando la matriz del capitalismo y que es esencialmente global, porque si esta es una sociedad del conocimiento y el principal motor ya no son ni las máquinas, ni las plantas de producción, ni el acceso a los recursos naturales, ni siquiera los stocks en base a los cuales organizamos la producción, y sí lo es el principal motor hoy, el conocimiento incorporado en la innovación, la estrategia, la manufacturación o la comercialización posterior, si esto es así, y en mi opinión lo es, si el capitalismo nuevo es un capitalismo de motor intelectual, bueno, en realidad entonces lo que estamos teniendo es una nueva globalización porque no hay nada más global que el conocimiento. Ahí hay una primera tendencia de las 5 que yo veo que están ocurriendo en el planeta. La segunda se vincula directamente con esta, que es que por primera vez en mucho tiempo, no es la primera vez en la historia, pero sí por primera vez en mucho tiempo, el principal motor de acción, de generación de nuevos escenarios, el generador de las nuevas realidades, no es el poder político nacional, no es el Estado nacional, y en su lugar buena parte de esas funciones están cayendo en manos de las empresas. Hasta ahora han sido los procesos de construcción de poder nacionales los que han inspirado la generación de fenómenos dentro de los cuales después los particulares ocupan los espacios. Eso ocurrió con la caída del muro de Berlín, con la Revolución Francesa, con el proceso del constitucionalismo moderno y mucho antes. Pensemos en Cristóbal Colón viniendo a las Américas directamente impulsado por la corona castellana. El poder político nacional está en un proceso de
profunda crisis. Y eso genera distintos efectos. Uno de ellos es que las empresas están ocupando un espacio de generación de nuevas realidades. Son las empresas las que hoy generan nuevos avances tecnológicos, creación de nuevos espacios para el desarrollo de valor, incluso ámbitos detrás de los cuales viene el poder político a generar regulaciones. Antes el poder político creaba realidades y los particulares las ocupaban esas realidades, y ahora es al revés. Ahora tenemos grandes disrupciones que generan las empresas y después la política trata de entender cómo regular esos nuevos procesos. De hecho, en la medida en que desaparecen los grandes liderazgos políticos nacionales, en el mundo empiezan a aparecer como generadores de tendencia los grandes liderazgos de actores económicos, desde Elon Musk a Jeff Bezos, pasando por Albert Bourla, por Mark Zuckerberg, que van ocupando espacios que van mucho más allá del rol de un mero CEO de una compañía. De modo que ahí tenemos la aparición de empresas como actores de enorme disrupción internacional. Pensemos en el principal instrumento a través del cual el mundo ha combatido la pandemia, que han sido los laboratorios. Pensemos en el modo en el cual ante las cuarentenas el sistema educativo mundial decidió seguir actuando, que es a través de las plataformas como Zoom, que empezó a generar un traslado desde los viejos edificios de las escuelas públicas hasta las nuevas plataformas globales privadas. Pensemos en las redes sociales. Twitter terminó reemplazando a los boletines oficiales para la comunicación de decisiones políticas, lo cual marca un impacto enorme en el proceso de construcción del escenario global. Esto no quiere decir que desaparezca la política, pero sí que la política nacional, el Estado nacional por definición es local, ante un escenario de problemas globales, va perdiendo capacidad de acción, lo cual nos lleva a una tercera tendencia que se vincula directamente con lo que estamos conversando hoy, que es la irrupción consecuente de la geopolítica como un factor de enorme relevancia en los negocios. Y aquí yo me voy a dedicar exclusivamente a abordar la perspectiva económica. La geopolítica ha pasado a ser un actor de enorme significancia en el desarrollo de las estrategias, las operaciones y los encadenamientos económicos en el planeta. Por supuesto que esto está muy evidente hoy con la guerra en Ucrania. Dice Thomas Friedman que la guerra en Ucrania es la primera guerra, entre comillas, mundial. Dice, es la primera guerra auténticamente mundial, y eso tiene que ver con lo económico. La guerra en Ucrania está generando un incremento de la inflación en el mundo, un malestar entre los consumidores norteamericanos cuando tienen que ir a cargar combustible y el precio del galón se ha elevado, una afección en la matriz energética europea, una exacerbación de la problemática alimenticia en África, problemas cambiarios para la Argentina, que necesita más dólares para importar energía, y para Brasil, que necesita los fertilizantes rusos que ya no recibe con la misma comodidad. De modo que hay un impacto crecientemente mundial, y muchos más ejemplos que podríamos poner, que surgen de la guerra en Ucrania. Pero en realidad la geopolítica en los negocios viene impactando desde hace mucho tiempo. Pensemos en la Guerra Fría, o la guerra comercial, perdón, entre los Estados Unidos y China y sus impactos, disputa por la propiedad intelectual o por 5G. Pero pensemos también en el cierre de los mercados chinos a las exportaciones australianas, decidido hace un par de años, cuando Australia osó pedirle a la Organización Mundial de la Salud que investigara el origen del COVID, y China resolvió imponer sanciones económicas contra las exportaciones australianas. O pensemos en cuando Canadá apresó a la líder de Huawei, vinculando lo económico con lo político. La geopolítica empieza a tener enorme incidencia en los negocios. Probablemente incluso vinculado con esto están fenómenos que parecen más lejanos, pero son cercanos y tienen que ver con la tendencia que estamos viviendo, como por ejemplo el Brexit. O quizás hasta las discusiones que el Mercosur está teniendo en este momento con disputas entre los miembros sobre qué perspectiva geopolítica económica tienen, claramente diferentes en el caso de Brasil, de Uruguay y de la Argentina. De modo que la incidencia de la geopolítica como factor preeminente sobre los negocios, la Unión Europea firmó hace poco más de un año un acuerdo de promoción de inversiones con China, pero el Parlamento Europeo decidió detener la aprobación de ese acuerdo porque objeta distintos aspectos políticos en China, como el respeto a las minorías, el de los derechos humanos o los derechos políticos, como otro ejemplo de lo que yo les digo.
Tres tendencias hasta ahora: revolución tecnológica, liderazgo de empresas, impacto de la geopolítica. La cuarta tendencia, vinculada con la anterior, es que consecuentemente, para hacer negocios en el mundo, para la economía global, están empezando a aparecer una serie de exigencias, de requisitos, de estándares y normas que van elevando el piso para que las empresas compitan a nivel internacional. Estándares sanitarios, estándares ambientales, estándares de seguridad, estándares informativos, están planteando a nivel supranacional un nuevo escenario de creciente complejidad. Esto está llevando a que los mecanismos por los cuales los países se vinculan entre sí en materia económica, los tratados de libre comercio, por ejemplo, ya no sean meros tratados de libre comercio, mera reducción arancelaria recíproca. El mundo ha resuelto ya el problema de los aranceles. El arancel promedio en frontera en el mundo en 25 o 30 años bajó de 15% a 5%. Sin embargo, lo que las coaliciones de países en el mundo están generando es crecientes confluencias regulatorias. Y allí me parece que hay que considerar que probablemente después de los tres fenómenos globales recientes, la exacerbación del problema climático, la pandemia del COVID y los impactos globales de la guerra en Ucrania, este tipo de exigencias mayores todavía se van a exacerbar. Imagino un mundo en el cual en los acuerdos entre los países empezarán a considerarse más aspectos institucionales o políticos, el modo en el cual se organizan políticamente los países para vincularse entre sí, del mismo modo que imagino que tendremos una aceleración de discusiones como las que hemos visto hasta ahora. Finalmente, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está detenido por un problema de política climática, o muchos otros avances en los pactos entre los países complementan lo económico con lo no económico y lo político o lo institucional. Hay numerosos ejemplos sobre los cuales no me quiero extender, pero crecientes exigencias ambientales en la Unión Europea, o sanitarias en los Estados Unidos, o de seguridad vinculada con la información en los productos, empiezan a ser una manifestación, la cuarta tendencia de la anterior que había mencionado yo, intereses que se vinculan con nuevas sensibilidades de los consumidores, con nuevas exigencias de parte incluso de las empresas en relación a sus proveedores. Muchas de esas crecientes exigencias cualitativas no son necesariamente impuestas por el poder político, sino por las propias empresas en sus cadenas que están pasando de ser cadenas de valor, como se llamaba antes, a ecosistemas en las que actúan universidades, inventores, financiadores, empresas productoras, comercializadoras, de una manera mucho menos lineal y mucho más compleja. Por eso hoy hablamos más de ecosistemas de generación de valor que de las cadenas de valor. La World Intellectual Property Organization habla de Global Innovation Networks, en las que dice incluso que los grandes actores de la nueva instancia de la globalización no son los países, sino las regiones subnacionales, que empiezan a vincularse exteriormente, incluso más allá de las políticas de sus países. Todo esto está generando algo que se vincula con lo que Mariano mencionaba antes, que es una afección de la globalización. La globalización no se está deteniendo, pero está cambiando sustancialmente. Y esa intangibilización de la economía y esa evolución del capital intelectual está llevando a una globalización en esa manifestación de la nueva economía, en la medida en que probablemente haya una desglobalización en lo que menos valor genera la economía internacional, que es la mera manufacturación. Por lo tanto, hay un cambio de matriz de la globalización, en el cambio en el cual hay que empezar a entender que quizás lo viejo no evoluciona a nivel internacional como antes, pero lo nuevo está teniendo una incidencia en el marco de relacionamiento entre los países y entre las empresas de manera creciente. De hecho, si uno mira los datos del comercio internacional, el año pasado la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo llegó a un récord histórico medio en dólares, más de 28 billones de dólares, billones con B larga, creciendo más de 20% en relación al año anterior, que había sido un año muy malo por la pandemia. Ahora, dice el McKinsey Global Institute que más de la mitad de todo eso son servicios y no ya manufacturas, aun cuando las estadísticas muchas veces no lo reflejen, porque en realidad lo que impulsa la nueva globalización es la economía del capital intelectual y no, como dice Richard Baldwin, la vieja globalización de los contenedores en los barcos. Esto me lleva a la última, la quinta tendencia que yo creo que está ocurriendo en el planeta, que es la de la instauración, si no definitiva, crónica, de una inestabilidad sistémica. O sea, el mundo vive hoy
mucha volatilidad en cotizaciones, tipos de cambio, precios, incluso en los roles relativos de los distintos eslabones en el sistema económico, que probablemente se mantendrá en la medida en que las otras 4 tendencias seguirán vigentes. E inexorablemente la manera de responder ante esos cambios, volatilidades, inestabilidades, incertezas, que la tecnología acelera en los tiempos. Dice Ray Kurzweil en The Singularity University que en realidad los hechos disruptivos ocurrieron siempre en el planeta. Lo que ocurre ahora es que la tecnología hace que esos hechos disruptivos ocurren de manera más cercana en el tiempo unos de otros. Y además cualquier hecho que antes hubiera sido un mero hecho nacional, ahora crecientemente se transforma en un hecho global por la revolución tecnológica, lo que alienta las disrupciones. Dice el diccionario de la lengua española que una disrupción es la interrupción de un ciclo. Y aquí estamos constantemente en procesos de interrupciones de ciclos. De modo que esas 5 grandes tendencias, dentro de las cuales el tema que nos convoca hoy, que es la geopolítica, en el caso que yo analizo como gran factor en la economía global, está moviendo el piso, no solamente de los países, sino de las empresas, no solamente de la producción, sino del trabajo, no solamente de la técnica, sino de la cultura, que probablemente exija nuevas respuestas que los países tendrán que poner en marcha, ya no en soledad. Si algo es difícil de lograr hoy, es abordar la nueva problemática global desde una perspectiva exclusivamente nacional. Piensen en los problemas que tenemos hoy, los impactos globales de la guerra en Ucrania, el desafío del cambio climático, la persistencia de la pandemia del COVID-19, la proliferación del conocimiento global y su enorme impacto en lo social, lo económico, lo educativo, lo cultural en el planeta. Todo eso no puede ser abordado desde la perspectiva del poder político nacional convencional histórico. Entonces, por eso tenemos la crisis que vemos en el mundo hoy, con gente protestando en las calles en tantas capitales, en tantos países, porque en realidad la política nacional ha dejado de ser un factor tan útil como lo había sido, un factor con tanta capacidad de influencia, aunque quiera, ya no puede. Por lo que me parece que es un excelente momento para rediscutir esto de la geopolítica, que como una de las 5 tendencias, justo con las otras 4, requiere una revisión de los roles, no solamente de los estados nacionales, sino de las empresas, de las organizaciones que van construyendo los actores económicos entre sí. Y sobre esto abro un paréntesis: está generándose en el planeta un muy interesante proceso de construcción de espacios públicos no gubernamentales, alianzas entre actores económicos que van generando capacidad de respuesta a estos problemas a partir de la construcción de comunidades en las que el factor aglutinante no es el poder político. Blockchain es una herramienta de enorme valor para eso, en la medida en que blockchain está permitiendo la generación de instrumentos de una certeza que antes solo concedía la regulación pública, y ahí hay también probablemente algo que se esboza como camino hacia adelante. De modo que, y dejando acá este desarrollo temático para no abusar en el uso del tiempo, me parece que estamos viendo un momento de enormes cambios. Todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero que debe ser seguido con mucha profundidad por parte de los actores, porque es la única manera de no perder el tren. Muchas gracias por la atención. Gracias a vos, Marcelo. Nos has dado también otra pintura fantástica con estas 5 tendencias que visualizás respecto de cuál pueden ser, ¿no?, el futuro en el comercio y en la economía internacional en relación con el marco geopolítico que planteó el doctor Causino. Ya tengo muchas preguntas que me están haciendo llegar en forma individual o a través del chat común. Las he tratado de agrupar. Vamos a habilitar unos 15 minutos más, de modo que nos extenderemos hasta las 6:05, 6:10 como mucho, para respetar el tiempo que hemos comprometido. Mariano, he subsumido una de varias preguntas en una que está formulada por Naji Hamdi, que es el encargado de negocios de la República de Túnez, aquí en la Argentina, y que se pregunta acerca de cuál es el impacto que imaginás pueden tener dentro del plano global que has mencionado países emergentes como Brasil, como India, en ese contexto. Y por otro lado, ¿cuál sería el rol que le asignarías dentro de ese nuevo equilibrio de poder en el mundo a la Unión Europea frente a los otros 3 grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia? Bueno,
Brasil es un país que tiene una importancia creciente, a diferencia de la Argentina, desgraciadamente para la Argentina, ¿no? Es un país, Brasil, que en ese sentido, ha recorrido un camino inverso. Es un país que ha crecido en términos relativos, en términos absolutos, pero en términos relativos, y aproximadamente representa la mitad de la región. Hace solamente 60 años, la Argentina y Brasil todavía tenían una economía equivalente, y hace 80 años la economía argentina era más importante que la brasileña. Y hace 100 años ni hablar, hace 100 años la economía argentina era aproximadamente el equivalente a la de todo el resto combinada, o tal vez un poco más. En términos de años no es tanto, porque es lo que vive una persona más o menos, y hay varias generaciones, por supuesto, pero eso significa la mentalidad como es difícil de imaginarlo, ¿no? Pensemos, cuando gobernaba Arturo Frondizi, la Argentina todavía era igual que Brasil. Cuando gobernaba Perón, la Argentina era más que Brasil. Cuando gobernaba Irigoyen o el fin de los conservadores, la Argentina era el equivalente al resto de la región. Eso va generando un tipo de concepción en la dirigencia que a veces no sé si tiene conciencia la dirigencia argentina del grado de relativa disminución que ha tenido. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, eso diría de Brasil, la India. La India es un país que tiene una población tal vez ya o igual o tal vez mayor a la de China. Es difícil de saber exactamente cuál es la población india, pero pongamos que es igual a la de China. Tiene una economía no tan no es tan en número absoluto tan elevada como la China, por supuesto, pero es un país que ha crecido muchísimo, la India. Lo que pasa es que India tiene una política exterior menos asertiva que la China. Tal vez inteligentemente la dirigencia china tiene una postura menos confrontativa. La India ha cambiado de alianza internacional porque la India durante la Guerra Fría era un aliado de la Unión Soviética, y en la actualidad, por necesidad de su muy mala relación histórica con China, es un país cercano a los Estados Unidos. Naturalmente el hecho de que China esté creciendo de la manera que lo está haciendo hace que genera un resquemor en la potencia establecida que es Estados Unidos, y eso hace que Estados Unidos busque alianzas con los países que son adversarios de China, por ejemplo Japón, obviamente, la India, los países del sudeste asiático, que en su inmensa mayoría tienen una muy mala relación con China, en especial por las ambiciones chinas en el mar del sur de la China, y que en realidad deberían llevar a que Estados Unidos intente mejorar su relación con Rusia, porque en realidad Rusia es precisamente otro enemigo histórico de China. Pero bueno, la muy mala relación que se ha ido desarrollando desde el fin de la Guerra Fría, en especial a partir de la expansión de la OTAN entre Estados Unidos y Rusia, han fortalecido un eje que en realidad es antihistórico, que es el eje ruso-chino. La otra realidad de la que me pregunta es la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, si se toma en su conjunto, es equivalente a la economía norteamericana, más o menos, o a la china, o aproximadamente, es entre el 18 y el 19% del PBI mundial. Lo que pasa es que la Unión Europea no es una unidad y no es una unidad, las dos cosas son ciertas. Vivimos como recién decía Marcelo Elizondo, nosotros vivimos en un mundo que tiene las características de que simultáneamente es un mundo, digamos, moderno, en el sentido de que es un mundo formado por estados nacionales, al estilo de los surgidos en la Paz de Westfalia, pero también tiene las características de situaciones que se explican a través de ideas postmodernas, que son, digamos, posteriores a los estados nacionales. No todo el ordenamiento internacional se explica por los estados nacionales, pero sin los estados nacionales no se explica el ordenamiento internacional. En rigor, hay un autor británico que se llama Robert Cooper, que fue asesor de Tony Blair, fue una especie de, no fue ministro, pero era una especie de super asesor de Tony Blair en política internacional, que él dice que el mundo se explica en 3 niveles de análisis. Por un lado está el sistema moderno, que es el sistema de los estados nacionales. Después hay un sistema postmoderno, que es el sistema de la Unión Europea y otros en formación, pero también hay situaciones que son premodernas. Por ejemplo, hay situaciones que se explican
con sistemas de funcionamiento anteriores a la paz de Westfalia. Por ejemplo, el terrorismo, ni más ni menos. Hay el crimen internacional que se explica por situaciones anteriores al Estado Nacional. En el caso de concretamente lo que preguntaban, lo que sí está viviendo en este momento la Unión Europea es un problema muy serio, porque a partir de la invasión rusa a Ucrania y las sanciones que se han aplicado a Rusia de manera tan extrema, hay un problema muy serio en materia energética en Europa. Porque la realidad es que la complementariedad económica, sobre todo entre Alemania y Rusia, es un dato casi de la naturaleza. Y sin embargo eso está siendo claramente objeto de una disrupción como consecuencia de esta política, de esta situación. Y ya desde antes de la invasión, Estados Unidos tenía una postura muy dura en cuanto a poner en operatividad el gasoducto Nord Stream 2, que en realidad es una iniciativa ruso-alemana, financiada por Alemania, para evitar precisamente el tener que atravesar el territorio de Ucrania y de otros países que estaban desarrollando una muy mala relación con Rusia, para que lleguen los gasoductos, mejor dicho, que llegue el gas ruso a Europa Occidental. Ahora, eso es un problema muy, muy serio, porque va a aumentar los costos en Europa, porque va a provocar, y está provocando que los países europeos tengan que recurrir a subsidios, y de alguna manera es altamente probable que eso contribuya a esta situación tan grave que hay de una alta inflación en muchos países desarrollados, en los principales, ¿no? En Estados Unidos, en muchos países europeos, como consecuencia de la gran emisión monetaria que se hizo para responder a la pandemia. Entonces, la verdad es que el mundo en los últimos 2 años o 3, y en este año, este periodo va a tener una gran situación como decía bien Marcelo Elizondo, ¿no? Que todas las situaciones están muy conectadas, interconectadas entre sí. Ninguna potencia es capaz de imponer plenamente sus reglas a la otra, pero sí todas están conectadas. Fíjense los problemas de suministros que hay hoy en el mundo. Por ejemplo, la cadena de construcción de automóviles, por falta de insumos, de elementos provenientes de China. Estos lockdowns tan largos que hubo, estas cuarentenas tan largas que hubo en Shanghái y en otras ciudades importantes industriales de China, que han provocado, además de todos los problemas dentro de China, pero que han provocado una serie de incumplimientos de las cadenas de suministros y de los problemas logísticos que hay en el mundo. Entonces realmente es un tema muy problemático que hay quien dice que Estados Unidos puede caer en una recesión a la larga, porque si bien la economía ha seguido creciendo, la tasa de inflación es elevadísima, está en torno al 10%, y hay que ir a épocas, a la presidencia de Jimmy Carter para encontrar números así tan malos. Así que, bueno, esa es un poco la respuesta, tal vez desordenada, pero espero haber podido contribuir con alguna idea. Muchas gracias. Mariano, tenemos muchas preguntas, esto daría para mucho más. Qué bueno, ojalá que podamos hacer otro encuentro. Te dejo una que combina varias preguntas alrededor del tema Rusia-Ucrania y sus derivaciones. Están formuladas por Pablo Bevilacqua, por el doctor Alberto Lisdero, y se refieren a lo siguiente. ¿Cómo imaginás o cómo se imagina que puede evolucionar el conflicto en Ucrania con Rusia? ¿Se puede expandir? ¿Por qué dura tanto esa guerra? Y finalmente, ¿hacia dónde se acercará Estados Unidos una vez que esto pueda concluir, este lamentable hecho? ¿Irá hacia Rusia? ¿Aumentará el conflicto con China? ¿Cómo se imagina ese mundo? Bueno, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en este momento es la consecuencia de una interpretación casi opuesta que hay en Rusia y en Occidente sobre el fin de la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, en Occidente fue interpretado ese fenómeno como un solo fenómeno positivo, que fue la caída del sistema comunista, por supuesto, en el que ya nadie creía, y la caída del imperio ruso, que en su última versión histórica fue la Unión Soviética. En Rusia,
ese fenómeno es visto como dos fenómenos, no como uno. Uno es positivo, que es el fin del socialismo, y uno es negativo, que es la pérdida del imperio. Porque es un imperio por el cual los rusos lucharon durante 400 años, y que está derivado del factor más importante de la política, que es la geografía, que sigue siendo la geografía. Y es el hecho de que Rusia tiene un territorio muy extenso, el más extenso del mundo, pero contrariamente a lo que normalmente se tiende a pensar, de que ese territorio es una fortaleza, en rigor los rusos ven ese territorio como una debilidad, porque ese territorio es una inmensa planicie que no tiene prácticamente fronteras naturales y por lo tanto ha sido invadido sucesivamente a lo largo de los siglos, por los mongoles, por los lituanos, por los polacos, por los suecos, y en los últimos 2 siglos por 2 invasiones provenientes de Occidente que comprometieron la propia existencia del Estado, como fueron la invasión napoleónica y la de la Alemania nazi. En el medio de todo ese conflicto está Ucrania, pero Ucrania, hay que entender 2 cosas. Primero, que Ucrania, entre Rusia y Ucrania no hay fronteras naturales. Y segundo, que el propio pueblo ruso y el pueblo ucraniano en realidad de alguna manera son el mismo pueblo, al menos la parte eslava de Ucrania. Porque lo que hoy es Rusia se conformó en torno al llamado Kiev de Rus, que es el Rus de Kiev, el Kievan Rus en inglés, que eran una serie de tribus eslavas y de principados eslavos que se fueron concatenando y fueron conformando unidades políticas mayores en torno al Principado de Kiev. Y a partir de ahí se expandió después lo que fue el Imperio Ruso, y por lo tanto, en algún sentido, Ucrania es anterior a Rusia, pero al mismo tiempo, Rusia y Ucrania son un mismo pueblo, entonces tienen una visión del hecho de que en rigor, Ucrania fue independiente solamente 35 años en los últimos 400 años. Y por eso es que los rusos interpretan que Ucrania no es un país independiente. Difícilmente un ruso va a aceptar la idea de que Ucrania es un país independiente. Ahora, por supuesto, eso es contrario a todo el ordenamiento internacional, viola el sistema de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, y una violación de la integridad territorial de un Estado soberano. Pero esa es la visión que tienen los rusos, y los rusos consideran que la expansión de la OTAN que se hizo en los años fines de los 90 y principios de los 2000 fue contrario a sus intereses de seguridad, y ese es el punto de conflicto. De manera que es un conflicto permanente, es un típico conflicto geopolítico, y tratando de responder la pregunta, que en realidad no tiene respuesta, pero lo que yo le diría es que los conflictos geopolíticos tienden a mantenerse en el tiempo, porque tienen las características de que están derivados de cuestiones geográficas que son inmodificables, de una cuestión que sí es modificable hacia el futuro, pero no hacia el pasado, que es la historia. Que la historia en alguna medida, Kissinger dijo alguna vez que la historia es a los pueblos o a los países el equivalente a lo que es la personalidad a los individuos, lo que es el carácter de las personas. Es un hecho que es casi imposible de resolver, porque las dirigencias pueden evolucionar, pero no dejan de tener la experiencia histórica que tienen acumulada. Y aquí se están enfrentando básicamente Estados Unidos y Rusia, los 2 protagonistas del periodo inmediato anterior, que son 2 países que tienen 2 cosmovisiones completamente distintas y 2 historias estatales completamente diferentes. Estados Unidos es el país más beneficiado de la historia, es un país que es un continente en sí mismo, pero un continente insular, dividido de los conflictos por 2 inmensos océanos, que tiene 2 fronteras muy sencillas en el norte y en el sur con Canadá y con México, y además es el único país del sistema mundial actual que es claramente hegemónico en su hemisferio. Eso puede gustar o no, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que admira a Estados Unidos y hay gente que va y prende fuego una bandera norteamericana, pero todo el mundo sabe que en el hemisferio americano Estados Unidos es la potencia hegemónica, no hay ninguna otra potencia con armas nucleares. Lo que es exactamente opuesto a lo que ocurre en Rusia, que es un país que tiene la característica geográfica que dijimos, y que además está rodeado de potencias nucleares, lo mismo que le ocurre a China. Son países que están rodeados de potencias nucleares. En el mundo hay solamente 9 países que tienen armas nucleares, pero hay una sola en el hemisferio americano. Y en las otras 8 están todas en Eurasia, en Europa o en Asia. Y en el medio de ese conflicto está
nuestra región de Medio Oriente. Bueno, no hablo más porque yo, como daba clases antes, hablo muy largo. No, Gracias. está muy bien. No, además nos inspirás, nos entusiasmás y nos abrís una perspectiva muy profunda, muy seria. Gracias por tu respuesta. Mariano, te vamos a convocar otra vez, ¿eh? Eso seguro, Con porque gusto. hay mucha gente interesada en seguir preguntándote sobre este escenario. Marcelo, tengo dos preguntas para vos, de manera que podamos terminar en 6, 7 minutos y respetar los horarios que habíamos pautado. Y voy a hacer una bajada muy fuerte sobre la realidad argentina, Marcelo. Así que creo que va a ser la peor pregunta esta. ¿Qué hacemos aquí en la Argentina ahora, en el corto plazo, para poder de alguna manera aprovechar, digamos, esta derivación que quizás puede ser favorable a partir del lamentable hecho que sucede en Europa, en Rusia y en Ucrania, respecto de cómo la Argentina puede entonces generar divisas a través de un proceso exportador, incluso al Medio Oriente, donde el total de las exportaciones argentinas es del 7% a ese mercado, y sabemos que podría crecer al doble en un lapso bastante breve si hiciéramos las cosas bien. En concreto, las preguntas que se formulan es, ¿qué se puede hacer ahora para las compañías exportadoras argentinas y cómo visualizás un desarrollo más abierto al mundo a partir del próximo periodo gubernamental? Bueno, es una pregunta para una respuesta larga que no voy a hacer larga porque ha llegado el fin del tiempo, así que voy a tratar de resumir en títulos. Primero, en la Argentina tenemos una falencia, que es que solemos creer que se pueden construir estrategias sobre la base de accidentes. Y finalmente, para construir una estrategia uno tiene que acumular una serie de factores y ordenarlos detrás de un pensamiento previo. Decía Karl von Clausewitz que la diferencia entre la táctica y la estrategia es que la estrategia se piensa antes y la táctica se piensa durante. Bueno, me parece que el mundo cambió hace 2 meses para la Argentina, básicamente por el conflicto en Ucrania, la enorme dificultad de... Sí, se ha congelado un poquito. No sé si estás escuchando, Marcelo. Queda planteado el suspenso y probablemente vamos a ver si le hacemos grabar a Mariano, a Marcelo, la respuesta, y a los más de 30 personas que han estado acompañándonos y a quienes agradecemos muy especialmente su participación, les haremos llegar. Vamos a tomar ese compromiso. Les vamos a mandar un link con una respuesta grabada de Marcelo acerca de la pregunta que hemos formulado sobre la realidad argentina y la posibilidad de aprovechar esta particular circunstancia y ver cómo optimizamos hacia el futuro con una estrategia nacional, pero integrada al mundo, como planteaba el doctor Causino, la posibilidad de generar divisas y inversiones, prosperidad y trabajo. A la pregunta sobre qué hacer ahora en la Argentina, lo primero que yo diría es, la Argentina en mediano y largo plazo debería desarrollar una estrategia, y una estrategia no se desarrolla intempestivamente y ante una oportunidad puntual, la que pueda surgir ahora en el ámbito de la energía o aún de los agroalimentos como consecuencia del conflicto en Ucrania. Una estrategia se desarrolla con una evaluación de las circunstancias internacionales y locales, la ponderación de los recursos y un propósito y métodos para conseguirlo. Por lo tanto, eso requiere un proceso más largo y muy profundo en el que tiene que intervenir el poder político, las empresas y casi yo diría todos los actores de la sociedad, o por lo menos los preeminentes. Ahora, la segunda cosa entonces es qué hacemos ahora puntualmente. Yo diría, en materia de empresas hay que desarrollar atributos competitivos para competir en este escenario nuevo. Yo creo que hay 3 grandes atributos. Primero, innovación permanente. Como yo dije, es una revolución tecnológica. Hoy se compite en base a intangibles vinculados con capacidades competitivas nuevas relativas a la nueva economía del capital intelectual. Sea que uno produce servicios o bienes físicos, sea que uno produce productos primarios o industriales, o más sofisticados o menos sofisticados. La diferencia la hacen los intangibles vinculados con el capital intelectual. Por lo tanto, primero, innovación permanente. Segundo,
una arquitectura de vínculos. Hay que participar de ecosistemas, de redes de vinculación entre empresas internacionales, incluso con terceros que no son empresas, inventores, universidades, financiadores o actores de las redes internacionales. Arquitecturas de vínculos. No hay que tener clientes, sino aliados y socios. Y lo tercero es, hay que generar reputación para las empresas. Las empresas no serán elegidas por sus productos. Los productos tienen un ciclo de vida cada vez más corto en el mundo, pero sí por su prestigio, por la evaluación que se haga de ellas, incluso por su capacidad de responder a desafíos futuros. Por lo tanto, el tercer atributo competitivo es reputación. Por supuesto que esto es para las empresas. Además, la política y el país tiene que generar su propia capacidad de competir. Y en eso yo creo que hay 4 grandes desafíos para la Argentina, algo útil para pensar ahora que tendremos el año que viene elecciones. Primer desafío, hay que recuperar estabilidad macroeconómica. Con inestabilidad es muy difícil recuperar la estabilidad de todas las variables. Segundo, hay que recuperar la vigencia institucional. En la Argentina se requiere que los derechos individuales vuelvan a tener vigencia, que los contratos se cumplan, que las garantías subjetivas no estén en tela de juicio, que si hay un conflicto que uno pueda tener en términos jurisdiccionales, uno tenga la confianza que será resuelto en base al principio de legalidad. Recuperar institucionalidad, la Constitución. Tercer desafío que la Argentina debe cumplir: modernizar el sistema regulativo. Tenemos un sistema regulativo obstructivo, complejo, con demasiado intervencionismo, impropio de quien quiere insertarse en la economía global, que es muy dinámica. Por lo tanto, hay que flexibilizar regulaciones laborales, tributarias, administrativas, de comercio, inversión y producción. Y el cuarto es revincularse con el mundo. Hay que establecer vínculos a través de acuerdos internacionales de integración económica, de los más modernos, de la Argentina con el resto del planeta. El 60% de todo el comercio entre todos los países del mundo ocurre entre países que han firmado acuerdos comerciales, económicos o productivos entre sí. Por lo tanto, ese es el cuarto desafío como país. Les agradecemos muy especialmente la reunión que han participado. Les comprometemos a un nuevo encuentro que van a tener con nosotros en los primeros días de junio. Vamos a hablar concretamente de la economía argentina con el doctor Mariano Monteverde. Es otro de los encuentros empresariales que organiza nuestra Cámara de Comercio Argentino-Libanesa para acercar estas miradas y contribuir con el desarrollo del comercio entre la Argentina, el Líbano y Medio Oriente. Les enviamos un abrazo muy grande y los despedimos en árabe, Allah Bak, es decir, que Dios los bendiga. Hasta pronto.